Ahí está. Estamos grabando, ahí está. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con el tema de movimiento plano. El tema de movimiento plano. Pero lo vamos a analizar desde un punto de vista de una cadena cinemática. Ya vamos a ver bien de qué se trata. Déjenme que me acomode. Ahí estamos, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, no se adelanta. Bien. Entonces, como dije, vamos a estudiar el movimiento plano, como dice el título. Fíjense que dice conceptos cinemáticos sobre movimiento relativo entre dos o más elementos con movimiento plano. ¿Qué significa esto? A ver, ustedes tienen acá dos dibujos. El número 1, que está a la izquierda ahí, en donde tenemos un solo cuerpo. A ver, vamos a hacer así para que no haya problemas. Le vamos a llamar el dibujo A este, y a este el dibujo B. ¿Qué diferencia hay? Hasta el momento lo que hicimos fue considerar el movimiento plano de un cuerpo, en este caso el 1, el cuerpo, recuerden, con una forma cualquiera, que se movía de acuerdo a los criterios de movimiento plano que nosotros habíamos establecido, en donde decíamos que debían darse dos condiciones básicas. Primero, teníamos el cuerpo, un plano fijo, un plano móvil, bueno, un plano fijo y uno móvil, pongamos, para que quede más claro. Y las condiciones que se daban de el cinematismo, en donde decíamos que omega debía ser perpendicular a B sub 0 y que el invariante escalar sea nulo. Y ahí teníamos estos planos fijos, al fijo le llamamos beta, esto beta, al móvil le llamamos alfa. Y en estas condiciones definimos el centro instantáneo de rotación como el punto, para eso está este dibujo, el dibujo A, como este punto, en donde se cumplía que el centro instantáneo de rotación tenía una velocidad nula. O sea, la velocidad allí, V, era 0. Y resultaba obvio porque teníamos un solo cuerpo y habíamos hecho el análisis cinemático sobre un plano fijo, beta. Entonces decíamos
que si este cuerpo se movía y se trasladaba con una velocidad v sub 0, siendo O el centro instantáneo de rotación, nosotros podíamos determinar la velocidad de cualquier punto, uniendo el centro instantáneo de rotación con ese punto, puesto que la velocidad de ese punto era omega vectorial, si le llamamos P, P menos, en este caso, O sub 2. Y habíamos dicho que esa distribución, bueno, era lineal, ¿no? Y venía dada por esta recta. ¿Por qué? Porque era lo que resultaba de aplicar el concepto de movimiento plano. Me quiero quedar con el concepto y quiero que ustedes lo visualicen al hecho de que hay un solo cuerpo, que es el 1, el plano fijo, que es el 2, y la intersección, digamos, entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, con un punto con velocidad 0, a nosotros nos estaba dando el polo o el centro instantáneo de rotación de ese cuerpo. Bien, como nosotros queremos aplicar el caso del estudio cinemático de movimiento plano a una cadena cinemática, y le voy a llamar cadena cinemática al hecho de que, por ejemplo, acá fíjense, hay un apoyo que es fijo, se lo ve ahí clarito, este punto ahí que dice 1 se refiere al piso o al suelo, que está fijo. ¿Por qué está fijo? Porque este es el apoyo, digamos, de segunda especie, ¿no? Recuerden que ese tipo de apoyo, así, que nos entregaba si uno lo podía analizar desde el punto de vista de la resistencia de los materiales. Nos entregaba como fuerzas, o sea, perdón, no es RX, un poco olvidado ya, este es RI, ¿no es cierto? Nos podía entregar una resultante en la dirección del eje Y y nos podía entregar una resultante en la dirección del eje X. Y le llamamos de segunda especie porque casualmente estas dos fuerzas son el vínculo, las que inhabilitaban este tipo de vínculo, por lo tanto, a este movimiento, ¿no es cierto?, a que se desplace en forma vertical y horizontal. Por lo tanto, la única posibilidad que le quedaba a este vínculo, de allí el nombre de segunda especie, era que podía girar con respecto a este punto y podía aparecer, no sé si esto se llama un momento en ese punto. Fíjense, el análisis que hemos hecho acá desde el punto de vista de la estática es el mismo que tenemos acá. Es decir, que este apoyo restringe el movimiento, porque es el suelo, a una resultante en la dirección de X y de Y, sabiendo o teniendo en claro que esta es digamos, el sistema el sistema de coordenadas cartesiano que vamos a aplicar. Entonces, reitero, al suelo lo tomamos como un cuerpo, lo mismo que lo tomamos acá, fíjense, le vamos a llamar O sub 1. Luego hay una barra, que es la que tiene el nombre 2, luego hay otra barra, que es la 3, y hay otra barra, que es la 4. Es decir, nos alejamos del estudio cinemático que hicimos de un solo cuerpo para tener, en este caso, 4 cuerpos.
el suelo y las 3 vallas. Acá vamos a seguir aplicando el concepto de movimiento plano, es decir, en el caso B, que tenemos acá anotado, las vallas 2, 3 y 4 realizan un movimiento plano. Es decir, que en cualquier plano perpendicular al Y y al X, el estado de movimiento de estas vallas va a ser igual, idéntico. Hagan de cuenta que estamos estudiando, por ejemplo, un sistema de biela manivela. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para resolverlo o para estudiar este movimiento, porque a nosotros, reitero, nos interesa, no tan solo tenemos que definir el centro instantáneo de rotación, que es obvio, digamos, porque resulta de la intersección, como le digo, entre el suelo, O sub 2 y el cuerpo, sino que queremos averiguar los centros instantáneos de rotación de los movimientos de las vallas o de la cadena cinemática 2, 3 y 4. ¿Para qué esto? Para estudiarlo con movimiento plano. ¿Y por qué? Porque resulta de interés práctico en la materia y es la antesala de lo que ustedes van a necesitar como conceptos cuando vean elementos de máquinas, el tema engranajes. Porque el engranaje, me adelanto un poquito, cualquier cadena cinemática compuesta por 2 o más engranajes realizan un movimiento plano. Ahora bien, para hacer ese estudio cinemático de una cadena, en este caso, como ven ustedes, de 3 cuerpos, hace falta definir lo que es el centro de instantáneo de rotación relativo. Relativo. ¿Por qué? Porque la valla 2, la valla 3 y la valla 4 se están moviendo por el estado de movimiento. No sé, supongamos, por una aplicada a una velocidad allí, v, ¿no es cierto? Por este hecho se mueven en movimiento plano. Pero para el estudio cinemático hace falta determinar los centros instantáneos de rotación que vienen dados por los puntos de unión de estos distintos cuerpos. Fíjense, entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 3 tenemos el A, y entre el 3 y el 4 tenemos el B. Estos puntos se denominan centro instantáneos de rotación relativa. Centro instantáneo de rotación relativa. ¿Y cuál es la característica cinemática y por qué se diferencian de la anterior? Porque en estos puntos, en A y en B, tal como lo dice la filmina, la velocidad es igual para los dos sólidos. O sea, que para el punto A nos va a resultar que V sub 2 es igual a V sub 3. Y que para B nos va a resultar de que V sub 3 es igual a V sub 4. En el instante considerado. Ojo, no significa esto que si V sub 2 es igual a V sub 3 y V sub 3 igual a V sub 4, recuerden, estamos hablando en forma vectorial, por lo tanto hay que considerar módulo, hay que considerar las tres variables del vector, o sea, módulo, dirección y sentido, de que únicamente al cambiar la dirección ya tenemos velocidades distintas. Pero sí sabemos que cinemáticamente se tiene que cumplir que las velocidades allí sean iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si las velocidades en A y en B, independientemente de la cadena cinemática o del elemento que tengamos acá, son iguales, no existe una velocidad relativa entre ellos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que estos puntos o estos centros instantáneos de rotación se caracterizan porque no deslizan, directamente se desplazan. Y volvemos al caso del
del movimiento plano que habíamos analizado de un solo cuerpo, en donde decíamos que el cuerpo rodaba sin resbalar sobre ese plano. Bueno, acá, desde el punto de vista cinemático, cuando hay más de un cuerpo, podemos decir de que no resbala uno con respecto al otro, es decir, que no existe una velocidad relativa entre la barra A, digamos, y la barra 2, perdón, y la barra 3, ni la barra 3 y la barra 4. ¿Y por qué es eso? Porque seguimos manteniendo la hipótesis de sólido rígido. O sea, esto se cumple porque estamos en presencia de un sólido rígido. Si no fuera así y las velocidades serían distintas, o esta barra se acortaría o se alargaría según sea B2 mayor o menor que B sub 3 en esta articulación, o según sea B3 con respecto a B4 mayor, menor o igual o mayor o menor que B sub 4 en el punto B. Entonces, esto quiero que quede bien en claro. Vamos a hablar de centros instantáneos de rotación, pero ya de una manera distinta o diferente, no distinta, diferente a lo que habíamos asignado con el estudio movimiento plano de un cuerpo, en donde le decíamos que esa velocidad era nula. Ahora vamos a hablar de centros instantáneos de rotación relativo, porque el cuerpo se está moviendo para cada instante de tiempo en donde se cumple que en la unión entre ambos las velocidades son iguales. A partir de esto, fíjense, allí tienen ustedes, yo les he puesto el mecanismo, digamos, típico para que lo estudiemos nosotros, el mecanismo biela-manivela, ¿no es cierto? Esta es la biela y esta es la manivela. Fíjense, acá tienen el apoyo o la restricción esta que acabamos de ver. Al cuerpo 1 le llama al piso, lo mismo que acá, en el cuerpo 1. Entonces, la intersección en este cuerpo, entre el suelo y el apoyo, nos da el centro instantáneo de rotación O sub 2. Es obvio que B sub de O2 es 0. ¿Por qué? Porque este tipo de apoyo absorbe, recuerdan, las RI y las RX. O sea, no haber la sumatoria de fuerzas al ser distinto, segundo principio de Newton, al ser estas estar limitadas o absorbidas por el tipo de apoyo, no puede haber diferencia de velocidad. Por lo tanto, no existe, ¿no? Entonces, esto está quieto. O sub 2, la velocidad de O sub 2, de desplazamiento es nula. Pero recuerden que puede girar. Pero no así el punto A. El punto A me une la barra 2 con la 3 y el punto B me une el cuerpo 4 o la barra 4 con el suelo. Fíjense que acá dice que el centro instantáneo de rotación está en el infinito. Y eso es lógico, porque la velocidad de 4 únicamente puede ser así, desplazarse en sentido horizontal. ¿Por qué? Porque la restricción del suelo lo único que le permite es tener desplazamiento en este sentido horizontal, con una velocidad. Por lo tanto, la intersección de esta perpendicular con el suelo está en el infinito. Es decir, si uno traza la perpendicular a la velocidad siguiendo el concepto de centro instantáneo de rotación, donde se intersecta la perpendicular al punto trazada por el cuerpo, trazada por ese punto, en este caso estaría en el infinito. Entonces, acá tenemos el movimiento plano tal como lo vinimos analizando hasta el momento, de un cuerpo, en donde la velocidad del centro sub 2 es igual a 0. Acá el centro instantáneo de rotación entre 1 y 4, 1, reitero, es el suelo, y 4 es el pistón. El pistón es 4, se encuentra en el infinito. Entonces,
Es lo que yo he puesto acá, digamos. O sub 2 es el centro instantáneo de rotación. A es un centro de instantáneo de rotación relativo, entre la barra 2 y 3 está puesto ahí. B también. Y C vuelve a ser un centro de instantáneo de rotación que está en el infinito. Por lo tanto, la velocidad es nula, ¿no es cierto? Para este caso. Porque está el centro instantáneo de rotación en el infinito. Entonces, con estos conceptos es que quiero entrar a la aplicación en concreto que nosotros vamos a ver y que es el poder estudiar el funcionamiento cinemático de los engranajes. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque es muy importante, como le digo, en cualquier máquina, ustedes van a encontrar transformaciones de movimiento o entre ejes a partir de engranajes. Entonces es interesante que conozcamos el funcionamiento de los engranajes, el funcionamiento cinemático, reitero, de los engranajes, para que entendamos por qué podemos analizarlo y simplificarlo al estudio a partir de un movimiento plano. Para eso vamos a definir algunas cuestiones que nos hacen falta y que son importantes y que es el denominado teorema de Kennedy o la ley del engrane o del engranaje o de la cadena cinemática, que se denomina teorema de los tres centros. Fíjense que ahora sí ya tienen una forma cualquiera nuestros cuerpos. Tenemos el cuerpo 1, que sería el mismo que está acá, que es el suelo. El cuerpo 2, que es el elemento que está dibujado acá, un cuerpo con una forma cualquiera. Y el cuerpo 3, que es este otro. Bien, lo primero que a uno se le ocurre pensar, como habíamos visto recién, que el centro instantáneo de rotación relativo estaría entre la unión del cuerpo 2 y el cuerpo 3. Y eso vemos que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque fíjense el vector posición, si nosotros designamos con P a este punto y analizamos el vector posición O3P, que sería este, es distinto si lo analizamos al vector O2P. O sea, el vector posición O3P es distinto del vector posición O2P. Si seguimos con el estudio de movimiento plano, sabemos de que B sub P es igual a omega vectorial P menos O, según lo que nosotros habíamos visto. Por lo tanto, fíjense, B sub P2 va a ser igual a omega 2 vectorial P menos O sub 2. Y B sub P3 va a ser omega 3 vectorial P menos O sub 3. Por lo tanto, se está viendo al ser distinto, por más que las velocidades angulares omega 2 sea igual a omega 3, B sub P2 va a ser distinto a B sub P3. ¿Y por qué? Porque están variando la otra variable, valga la redundancia, que son los vectores posiciones que me definen la velocidad en el punto. Por lo tanto, fíjense, B sub P3 va a ser perpendicular al vector posición y va a tener que es el azul. Y respecto a la 2,
va a tener que tener una velocidad perpendicular y completamente distinta. Entonces, el centro instantáneo de rotación en base a estas consideraciones no se encuentra en P. Para que realmente se cumpla y que las velocidades en la unión de ambos sean iguales, el centro instantáneo de rotación tiene que estar en un punto, dice el teorema de los tres centros, alineado con O sub 2 y O sub 3. Entonces, este punto Q, que es el centro de instantáneo de rotación, yo le agregaría relativo entre 2 y 3, se tiene que unir o tiene que estar necesariamente alineado con la recta que une los centros de las otras dos barras, o sea, con O sub 3 y con O sub 2. Si el centro de instantáneo de rotación relativa entre la barra 2 o entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3 está sobre esta recta, allí sí se va a cumplir que las velocidades, tanto en módulo como en sentido, son iguales. Por lo tanto, volveríamos al análisis anterior, en donde las velocidades en el punto de contacto son iguales. Si del único punto hay un solo punto que va a estar ubicado en cualquier lugar, no sabemos bien, en cualquier lugar, pero alineado con la recta que resulta de unir el cuerpo 1 con el 3 y el cuerpo 1 con el 2, que obviamente son los centros instantáneos de rotación del cuerpo 2 y del cuerpo 3. Entonces, determinado ese punto Q, que es importante, y si está sobre esta recta, se dice que se cumple el teorema de Kennedy o de los tres centros. Esto es lo que vamos a aplicar para considerar la cadena de cinemática en el estudio de engranaje. Bien, acá está un poco ya más limpio, digamos, que es lo que yo les quería expresar. El dibujo sigue siendo el mismo que el de la filmina anterior, entonces no lo voy a rayar mucho. Fíjense que a Q lo hemos puesto sobre la recta, ahí está, que une O sub 2 con O sub 3. Entonces, lo que hay que hacer es calcular ese centro instantáneo de rotación relativa entre los eslabones 2 o 3. Llamamos eslabones, se pueden llamar elevas, llamémosle cuerpo. Reitero, estos son lo que, si quieren llamarle eslabones, otros le llaman también levas. Ya vamos a ver por qué, por la forma que tienen. Y otros pueden ser barras también. O sea, son cuerpos. La única condición es que todos son sólidos rígidos. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que hacer es determinar ese punto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que B sub Q2, o sea, la velocidad lineal en O2, o sea, esta B sub Q2 va a ser omega 2, porque estamos en presencia de un movimiento plano, vectorial O2 por Q, o sea, vectorial. Esto también es importante. Lo vamos a poner con Ahí está O2Q, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, P sub 2Q es igual a omega 2 por el vector posición omega 2Q. Y B sub Q3 es omega 3, que es la que tenemos acá, por el vector posición. Y el vector posición va a ser, lo vamos a poner acá para no... El vector posición va a ser
el O3Q. O3Q. Entonces, ahí sí sabemos, por la condición de que el centro instantáneo de rotación a ambas velocidades son iguales y está alineado, por lo tanto cumple la condición de los tres centros alineados del teorema de Kennedy. Entonces, omega 2 vectorial O2 por Q va a ser igual a omega 3, bien digo, vectorial O3 por Q. Fíjense que dice, el teorema de los tres centros nos dice que esta desigualdad va a ser posible si los vectores de posición del punto Q tienen la misma dirección. Y es obvio, ¿no? Tanto este, vamos a sacar de acá, podemos utilizar, ahí está, el vector posición tiene esta dirección, el O2Q, y tiene la misma dirección que el O3Q. Son idénticas direcciones. Entonces, los centros, dado esto, instantáneos de rotación de O2, O3 y Q, están alineados. Entonces los vemos acá, acá tenemos Q, acá tenemos O2 y acá tenemos O3. Si están alineados, se cumple la ley de Kennedy, o ley que vamos a ver ahora, de los engranes. Y acá es donde entramos ya de lleno a lo que queremos llegar nosotros e interpretar, reitero, el movimiento cinemático de dos ruedas dentadas. La definición, esto no me quiero quedar, digamos, o ahondar en definiciones bien pormenorizadas sobre qué es lo que es un engranaje, los engranajes, los dientes, para que puedan transmitir estos movimientos. Pero sí poder decir de que son sistemas mecánicos que transmiten movimiento de rotación. Si queremos hablar, ¿no? Podemos decir este movimiento plano, como estamos estudiando, transmite un movimiento plano de rotación. Eso seguro. ¿Cómo se transmite ese movimiento? Por un contacto sucesivo y continuo, le agregaría yo, de levas que se denominan dientes. A estos, que yo estoy marcando acá, se denominan levas o dientes. Levas o dientes. Entonces, ese contacto sucesivo entre uno y otro hace de que se transmita el movimiento. Por ejemplo, desde el piñón, este puede ser vamos a llamarle así, vamos a borrar esto, déjenme que le borro le vamos a llamar, al piñón le vamos a llamar conductor. Al decir conductor es porque por acá ingresa el movimiento, ¿no? Eso que estamos queriendo decir. Y la rueda, por ejemplo, puede ser la conducida. Es decir, que esta rueda no tiene motorización propia, el que la tiene es el piñón. Puede ser a la inversa también, reitero, puede ser que el movimiento ingrese por lo que se denomina rueda y el piñón sea el conducido. Normalmente se llama rueda o estrella a la más grande y piñón a la más chica. Pero reitero, el movimiento puede ingresar por el piñón o por la rueda, según lo que se quiera hacer, multiplicar o desmultiplicar el movimiento. La forma de estos dientes pueden ser cilíndricos, helicoidales, pueden ser rectos, ya lo vamos a ver bien. Y acá viene sí un concepto que resulta importante y que es cómo se conforma una cadena cinemática. Bueno, ustedes tienen un cuerpo, a ver, no, vamos a hacer así para continuar con para que quede todo. Un cuerpo, que es un eslabón, le vamos a llamar a este, dos cuerpos,
y 3 cuerpos. Si recuerdan 2 o 3 filminas atrás, las barras, también teníamos el suelo y 2 barras. Entonces sería el equivalente a tener una cosa así. Y así. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Esto sería O sub 2 y esto sería el centro instantáneo de rotación relativo entre 2 y 3. El cuerpo 1, en este caso, es una barra fija que se denomina eslabón binario y la única función que tiene es de mantener estos centros fijos, es decir, que no se muevan por el estado de movimiento. Entonces está compuesta por 3 eslabones, son 2 ruedas dentadas y un eslabón que se llama binario. ¿Por qué se llama binario? Porque une 2 puntos. Se dice que están engranados o están funcionando cuando están ambas están en permanente contacto. Ese es el otro concepto importante. Tiene que estar permanentemente en contacto, puesto que el movimiento de la rueda y del piñón, debe ser suave y sin salto, porque lo que estamos buscando, reitero, es en definitiva transmitir un movimiento desde el piñón a la rueda. Y bueno, ambas ruedas, o sea, se articulan al eslabón primario, o sea que nosotros tenemos un eslabón O sub 2, O sub 1 y tenemos un eslabón O sub 3, O sub 1. O sea que es lo que contiene, digamos, la cadena cinemática. Bien, vamos a ver entonces qué condiciones le tenemos que hacer cumplir a esos 2 cuerpos. Fíjense, acá tienen una forma más acabada. ¿Por qué le llaman leva o dientes? Por la forma que tiene. Esta curva que tienen acá le da la forma al cuerpo de una leva. Lo mismo que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para que se cumpla la ley del engrane? Nosotros conocemos un punto y es el punto C. El punto C es el punto de contacto entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3. Sabemos que la unión binaria, o sea, entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, está en O sub 2 y que la unión binaria entre el cuerpo 1 y el cuerpo 3 está en O sub 3. O sea que si nos vamos al dibujo que vimos recién, vamos a dibujar así, ¿no? Sería esto. Esto sería el cuerpo 1, esto el cuerpo 2, esto el cuerpo 3. Esto sería O sub 2, esto sería O sub 3, por lo tanto este sería el CID que habíamos visto, 1, 2, esto sería el CID 1, 3, y este sería el centro instantáneo de rotación relativa entre 2 y 3. Como nosotros queremos hacer por definición, porque eso es lo que estamos buscando, no pierdan de vista el dibujo anterior, ¿no? A ver si me vuelve un poquito. No pierdan de vista esto, ¿no? Porque es a donde nosotros estamos queriendo llegar y analizar. Entonces,
para que se cumpla la ley del engrane, habíamos dicho que los centros tienen que estar alineados. La única forma en que la velocidad en este punto sea igual, porque realmente lo que hay que traducir es el movimiento suave entre 2 y 3 y no un movimiento brusco y a los saltos, puesto que la velocidad en C tiene que ser igual del cuerpo 2 al del cuerpo 3. Entonces, por C trazamos la tangente, porque sabemos que es el punto de contacto. Esta es la tangente. Perpendicular a ella, a donde intersecta a la recta que une 2 con 3, encontramos el centro instantáneo de rotación entre 2 y 3. Es decir, que si P en todo momento permanece fijo y en ese punto las velocidades de P, tanto calculándolas como pertenecientes al cuerpo 2 como pertenecientes al cuerpo 3, tienen que ser iguales, puesto que estamos, fíjense, una rotación pura, movimiento plano. Entonces la velocidad de P va a ser omega 2, que es la velocidad con la cual está girando esto, por O sub 2P. O sub 2P. Este es el vector posición. O sub 2P me va a dar la velocidad de P. Y como sé que está alineado y tiene la misma dirección el vector posición, como decíamos nosotros recién, para que cumpla la ley del engrane, tiene que ser igual al vector posición O sub 3P. Entonces, si se cumple eso, la velocidad del punto es igual. Si se cumple ese, la relación se cumple de que ahí aparece el otro concepto, fíjense, y que se denomina relación de transmisión. Eso es una nomenclatura internacional. Cuando quieran ver la relación de transmisión entre una cadena de engranajes, entre conductores y conducido, siempre es lo que entra sobre lo que sale. Conductor sobre conducido. En este caso, hacemos omega 3 sobre omega 2, fíjense, es inversamente proporcional a los vectores posición. Entonces, vemos que la relación de transmisión, esto que queremos decir, ¿qué es una relación de transmisión? Si uno quiere multiplicar o desmultiplicar el movimiento entre la entrada y la salida. Si quiero multiplicar el movimiento, obviamente, como son inversamente proporcional, tendré que achicar un vector posición y agrandar el otro. Y si quiero desmultiplicar, tendré que, con respecto al primero, agrandarlo al segundo, es decir, trabajar en forma inversa con los vectores posición. Lo importante acá, que I tiene que ser constante. ¿Para qué? Para que la transmisión sea suave. ¿Y cuándo va a permanecer constante esa transmisión? Cuando el punto P, o centro instantáneo de rotación relativa, sea esté contenido en la misma línea que une los centros O sub 2 y O sub 3 y tengan obviamente los vectores de posición la misma dirección. Para ese caso se conoce, si se cumple así, se conoce y se dice que el sistema cumple con la ley fundamental del engrane. Entonces, reitero este concepto que es muy importante. P tiene que estar alineado con los centros que permanecen fijos o ese eslabón binario. Recuerden que acá en la figura anterior habíamos puesto una barra, que es esto, y a esto le habíamos llamado eslabón binario. Entonces, lo importante es que
entre ambos centros, el 2, el 3, con respecto al eslabón binario, estén alineados y pasen por P. Bueno, queda más que evidente, queda más que evidente que si uno sigue el estado del movimiento, fíjense en la posición 1, lo voy a marcar con rojo, es la que vimos recién, esta es la tangente, y el centro instantáneo de rotación relativo 1 está en P1. Pero resulta que en otro instante de tiempo distinto, esta leva se ha movido hasta acá y esta se ha movido hasta acá. Por lo tanto, el punto de tangencia C sub 2, si trazamos la perpendicular, nos lleva a que el centro instantáneo de rotación relativo sea P sub 2. Entonces, si el punto, el centro instantáneo de rotación se ha desplazado de P sub 1 a P sub 2, el movimiento no va a ser, obviamente, constante, es decir, y será distinto de constante. ¿Y por qué? Porque B sub P1 va a ser distinto a B sub P2. ¿Y por qué va a ser distinto? Y porque ha cambiado el vector posición o 2P1 o 3P1, el vector posición, por más que se encuentre alineado, fíjense, O3P1 es distinto a O3P sub 2. Pasa lo mismo con el vector posición del cuerpo 2, ¿no es cierto? O2P1 es distinto a O2P2, por lo que B sub P2 es distinto a B sub P1. Por lo tanto, y deja de ser constante. Entonces, esto no cumple la ley del engrane. Si ustedes mantienen esto, fíjense, al variar las velocidades de los puntos en P1 y P2, esto andaría a los saltos, sería un brusco, un movimiento brusco, a los saltos. ¿Por qué? Porque la velocidad va a variar en todo instante, va a ser distinta en el punto P1, al punto P2 y al punto P3, y así sucesivamente. Es decir, que esto no tendría nada que ver con una transmisión suave y elegante como uno la quiere hacer. Bueno, vuelvo a repetir todo esto porque es lo más importante y se los dejo bien en claro. Todo lo que les expresé anteriormente y se los dije, en la posición 1 están alineados en P sub 1, en la posición 2 están analizados en la posición P sub 2, en el instante 1 la relación de velocidades tendrá un valor y en el instante 2 va a tener un valor diferente. Entonces, no se está cumpliendo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque el problema, ¿a dónde está el problema cinemático que nosotros tenemos? Y el problema cinemático estamos teniendo la forma que tiene el cuerpo, en esta curva. Si nosotros conseguimos alguna curva que de alguna manera, en todo instante de tiempo, entre la verde y la roja, haga que pase por P, nosotros tendremos definido en estos elementos que se cumple la ley del engrane. ¿Cómo se llaman eso? ¿Cómo se llaman eso? Cuando estos perfiles están diseñados de manera tal de que P sea uno solo, se denominan perfiles conjugados.
Es decir, dicho de otra manera, los perfiles conjugados son curvas planas, después vamos a volver sobre esto, son curvas planas que hacen que los dos cuerpos en cualquier instante que nosotros consideremos en movimiento, se cumple la ley fundamental del engrane. Bueno, no viene al caso, pero siempre que uno obtenga un perfil conjugado puede obtenerse la curva de otro diente, tal que la conjugada del que obtuvimos de un diente engrane perfectamente con la conjugada del otro diente. O sea que cumplan la condición de perfiles conjugados. Para que ustedes tengan una idea, van a ver que no es nada raro y quiero ver, me tomo el trabajo de hacer, vamos a ver el método gráfico de cómo se puede obtener un punto, perdón, no un punto, sino la curva esta de perfil conjugado o la curva de un diente. Vamos a ver el método geométrico y después vamos a, en base a algunas animaciones que he conseguido, van a ver cómo se obtienen estas curvas. Primero, tenemos que tener un círculo base, que es el círculo donde vamos a partir. Esto, el engranaje en sí, una vez que está, cuando ustedes lo ven hecho, ya parte de lo que se denomina un círculo base. El primer punto de la curva lo vamos a tomar trazando un radio cualquiera en contacto con la circunferencia o el círculo base. Tenemos el primer punto. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir el proceso. Trazo otro radio, me determina ese punto, que es el verde. A ese punto le llamo centro de curvatura. Le trazo una perpendicular. Vayan asociando la palabra. Fíjense, le trazo una perpendicular. Miren ahora. Que voy a trazar con centro en ese centro de curvatura y me va a determinar el punto 2. Hagamos otro. Trazo, bueno, acá no se lo ve porque es muy finita, pero va a esta. Justo ahí a 90 grados. Ahí está el punto, el centro de la curvatura. Le trazo la perpendicular. Trazo la cuerda. Este va a ser el radio del círculo. Concentro allí y me determina ese punto. Vamos con otro más. Ahí está el centro de curvatura. Trazo la perpendicular. Trazo la cuerda. Y a donde me intersecta, tengo el otro punto. Entonces, ¿qué característica tiene esta curva? Vamos a unirla. Vamos a aprovechar. Este es un perfil conjugado y se denomina envolvente por la forma que tiene la curva. Esta curva, la curva obtenida, envuelve al círculo base. Por eso se denomina envolvente. Pero, ¿qué es lo que tiene esta curva? Que en los puntos considerados, o sea, acá, acá y acá, la cuerda siempre es normal a la curva. Es normal a la curva. Entonces, lo que estamos viendo que esta curva, tal como ha sido generada, en todo punto va a ser perpendicular a la, en este caso, a la cuerda que lo genera. Entonces, así hemos obtenido lo que en la filmina anterior hemos llamado un perfil conjugado. El que más se emplea
el que más se emplea es el perfil de envolvente, que es este que yo les he trazado, porque es el más fácil, digamos, de obtener en el... a ver, espera un minutito. El perfil de envolvente, puesto que es el más fácil de obtener a través, piensen ustedes que esto lo tenemos que generar a través de máquinas de herramientas, es decir, desde un tocho de material vamos a tener que sacar este perfil envolvente para que la transmisión sea suave. Entonces, el más fácil que se obtiene es el perfil de envolvente, como yo se los indicaba ahí. ¿Cómo se genera? Acá lo vamos a ver. Es el que se genera el extremo de una cuerda ideal que se va desenrollando de un cilindro. Por lo tanto, este perfil envolvente va a tener el tamaño del cilindro base con el cual es generado. A partir de ahora, a ver, yo voy a dejar de compartir. Y voy a entrar a compartir pantalla. Pero déjenme ver que esto yo lo tenía. Esperen un minutito, porque acá se me ha complicado a mí. Ahora sí. Fíjense ustedes. Acá está la circunferencia base y lo que vamos a generar es el perfil envolvente. Ven que en todo momento, lo están viendo, ¿no? En todo momento es como si nosotros fuéramos desenrollando una cuerda que está enrollada alrededor de la circunferencia base y tomando en cada punto, fíjense, perpendicular a donde lo quieran. En cada punto, acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces, este perfil en rojo es lo que se conoce como perfil envolvente. Por las características de las curvas, el diente tiene que tener una curvatura tal como esta para que el punto P siempre pase por el mismo punto y sea perpendicular a esta curva en ese punto. Y como ustedes pueden ver ahí, en todo momento, fíjense cómo se mueve el radio vector ¿no? ¿Lo están viendo? En todo momento genera una curva que es perpendicular al punto en ese momento. Bien. O sea, que hay forma de generar perfiles ¿para qué? Para que Tengo que salir de acá. Para que
el sistema cumpla con la famosa condición que nosotros estamos buscando siempre, que es de mantener I constante. Por lo tanto, esta I constante significaba que nosotros íbamos a tener el omega, no sé, 2 sobre omega 3, esto era inversamente proporcional. Acá tenemos que poner O sub 3P y acá O sub 2P. La inversa también vale, o sea, omega 3 sobre omega 2 va a ser al revés, va a ser O sub 2P sobre O sub 3P. Depende cómo uno quiera ver. La condición para que esto se cumpla es que nosotros tengamos un perfil de envolvente tal como lo habíamos expresado, o se lo puede obtener en función de lo que habíamos visto recién. ¿Cómo se obtiene eso? Ya para entrar, fíjese, acá está el concepto cinemático. Tengan presente cómo recién movíamos esa recta y en todo momento la curva resultaba perpendicular al radio vector. Miren, son dos rodillos. El que está acá girando color ocre, como el 1, y el otro, el 2. ¿Cómo hacemos girar uno con respecto al otro? Le pasamos un hilo, que es la línea esta negra que tienen ustedes acá, esa, tal que si yo lo tiro al hilo, acá se desenrolla y acá se enrolla. Es decir, se desenrolla, como bien lo digo acá, haciéndolo girar en el ocre, y se enrolla en el azul. Ahora hay que tomar un punto tal como el T. Si nosotros estamos fijos acá y empezamos a ver cómo se mueve T en el plano fijo ¿no? Omega XT, vamos a ver que T va describiendo, ahí está, en el plano fijo, ¿no es cierto?, una recta. Es decir, de T1 pasa a T2 y de T2 va a pasar a T3. ¿Y eso por qué? Porque lo estamos viendo cómo se mueve el punto desde un plano fijo, desde un plano fijo, y desenrollando este hilo en el círculo base ocre y enrollándolo en el círculo base azul. Ahora bien, si uno se pone o se mueve con el cilindro base ocre, para eso tiene el XP y el IP de piñón, simplemente esto, reitero, para poder distinguir. Si uno se mueve con el piñón, el punto va a trazar una envolvente, una curva envolvente, el ocre. Y para un observador que se mueva con el sistema azul o con la rueda base azul, va a trazar una envolvente distinta. ¿Y por qué va a ser distinta esta? Porque el que está posicionado acá tiene una distancia o se mueve según el círculo base ocre, y el que está acá se mueve según el círculo base azul. Entonces, eso se consigue en base a obtener
Ahora tengo que volver de nuevo. Esto, discúlpenme esta improlijidad, pero no... No con la tableta no consigo. Vamos a hacer acá. Ahí tienen el mismo dibujo ustedes. ¿Mm? Tienen la rueda base, el piñón, la rueda base de la rueda. En este caso ya se pone bien de manifiesto que los diámetros son distintos. Fíjense, es más chico el piñón que la rueda. El sistema móvil y del piñón y el sistema móvil y de la rueda. El sistema fijo y el punto T. Vamos a trazar una envolvente, una curva vista desde el piñón y vista desde la rueda. Ahí tienen ustedes cómo el punto T se mueve a lo largo de la cuerda que se desenrolla del piñón y se va enrollando en la rueda. Por lo tanto, un observador en el sistema fijo X, y U va a ver el movimiento que realiza el punto T lineal. Si nos movemos con el piñón, lo que vamos a ver es que el punto T hace una curva tal como la ocre. Y si nos movemos con la rueda, vamos a ver que el punto T hace una curva como la azul. La curva del piñón y de la rueda son dos perfiles conjugados uno con otro. Y fíjense cómo se transmite el movimiento entre uno y otro. Es decir, podemos prescindir en todo momento del círculo base y únicamente limitarnos al punto al movimiento de las curvas. Puede ser que la curva ocre empuja a la curva azul. Bueno, un sector o una parte de estas curvas es la que se utiliza, para labrar el perfil del diente. Podemos decir que en vez de considerar este hilo que se desenrolla del piñón y se enrolla en la rueda, podemos decir que la curva ocre, el perfil de la curva ocre, empuja al perfil de la curva azul. Por lo tanto, es lo mismo considerar el movimiento desde el punto T visto del sistema fijo que ver la acción relativa entre ambos cuerpos a través de estas curvas. Y en todo instante, fíjense que T en ningún momento sale de esa recta que une los dos puntos. Por lo tanto, la transmisión entre una y otra se hace de manera constante. Y obviamente va a ser proporcional a la relación que existe entre T y O. Y de ahí que tendremos T llamándole, a ver, vamos a poner ahí, T, el vector posición va a ser T o del piñón y T o de la rueda. Entonces la relación de transmisión va a ser proporcional a esos omega vectorial T menos O. Pero esto es lo que se considera o se dice que se denomina perfil conjugado.
¿Me siguen hasta ahí? Esto es lo que vimos recién. Y lo que viene ahora es hacerles saber el siguiente cinematismo. Fíjense, para que la transmisión entre una rueda y otra sea constante, el perfil que tiene el diente, fíjense que hay dos curvas distintas, ya la vamos a ver bien en una. Cuando deja de hacer contacto, tiene que venir otro inmediatamente anterior que haga contacto. ¿Para qué? Para que la transmisión sea suave. Entonces acá tenemos este punto P1 que está dejando de ser contacto, deja de contactar. Al dejar de contactar, hablo entre piñón y rueda, ¿no? Y este punto entra en contacto. ¿Cómo entra en contacto esto? Volvemos a la cinemática del movimiento. La velocidad absoluta del punto T, porque esto era T, recuerden. ¿Se acuerdan la fórmula general? Era la velocidad relativa, si el punto se movía con respecto al sistema móvil. Teníamos una velocidad de arrastre por traslación más una velocidad de arrastre por rotación. Esta obviamente no la tenemos. Recuerden que nosotros tenemos el eslabón binario acá. El eslabón binario. Que hace que esta sea cero. Por lo tanto, la velocidad absoluta de t va a ser igual a la velocidad relativa más la de arrastre. La relativa es el movimiento de t respecto a cada uno de los sistemas y la de arrastre es la de arrastre por rotación. Entonces, fíjense que existe un arrastre al tomar contacto un diente del piñón con un diente de la rueda. ¿Cuánto vale la velocidad de arrastre? La velocidad absoluta menos la velocidad relativa. Por lo tanto, la velocidad esta de arrastre, la magnitud del módulo, es proporcional al vector TO, al vector posición TO. Entonces, hay una velocidad de arrastre del rodamiento de una curva sobre la otra, por lo tanto, el engranaje va acompañado de un resbalamiento. Eso es el concepto que tenemos que tener en claro. Ahí tienen, para eso les he puesto yo este dibujo bien ancho. Fíjense cómo este es el perfil envolvente que nosotros estamos buscando, que tiene un perfil y acá tiene otro. Casualmente cambia la curvatura para que el compañero no fondee acá en esta zona. Son dos curvas distintas. Esta es una y esta es otra. Acá se lo ve claro también. Esta es una y esta es otra curva. Ahí lo tienen al círculo base. La distancia entre puntos homólogos, bueno, esto lo van a ver bien en elementos de máquina. Este es el paso P. Y ahí empiezan el espesor del diente, la cabeza del diente o adendum se llama también. La raíz del diente o dedendum. Tienen esos nombres. Bueno, la cara, los flancos, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hemos estado analizando es cómo a partir de la generación de estas curvas, ¿cierto? De esta curva y de esta, podemos realizar un movimiento suave. Estos son los perfiles envolventes. Que se obtienen con todo lo que hemos visto. Esto es lo que a mí nos interesa que ustedes lo conozcan. Después, el cálculo
de la cabeza, de la raíz, o sea, del adendum, del dedendum, del espesor, qué material van a utilizar y todo ese tipo de cosas lo van a ver. Pero el cinematismo está relacionado con esto. Y recuerden que esto es un movimiento plano en general, es decir, que esto con respecto al centro tiene una velocidad angular omega. Bien, acá tienen algunos casos prácticos, ya para ir terminando, me voy a pasar unos minutitos, se los voy a pedir 5 minutitos más. Si los ejes son paralelos, fíjense, si los ejes son paralelos, la generatriz de contacto es la I1, acá está. La barra fija B, que une los dos centros, y acá están los círculos primitivos o de base, 1 y 2. Cuando los dibujamos a los engranajes en dibujo técnico, se los dibuja a través de los círculos primitivos. El círculo primitivo sí se puede decir de que hay una rodadura sin resbalamiento de un cilindro sobre otro. ¿Por qué? Porque estamos analizando, digamos, el movimiento base. Pero cuando se va a la realidad, cuando se va a fabricarlo, no. ¿Por qué? Porque son dos perfiles de envolvente distintos para facilitar la transmisión. En este caso, reitero, acá tenemos dos cilindros cuyos ejes X1 y X2 son paralelos. Acá tenemos el rodar de dos conos. Fíjense que la transmisión está a 90 grados. O sea, por acá puede entrar un movimiento y por acá vamos a sacar un movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Dos cilindros que están rodando uno con respecto al otro. Acá está la velocidad. La generatriz de contacto, se puede hacer el estudio cinemático de los dos cilindros. Para este caso son dos ejes a 90 grados y concurrentes. Y el caso más complicado de todo es cuando los ejes son alabiados. Miren, acá tienen un eje y el otro eje. Y los perfiles, miren cómo tienen que ser de los dientes, de los engranajes. Fíjense, acá tienen un eje, bueno, está completamente alabado con ¿no? En el espacio están alabeados los dos ejes. En este caso son hiperboloides de revolución que se llaman, y este tipo de dientes, los engranajes helicoidales, son los más complicados de fabricar. Las máquinas requieren mucha precisión y son bastante complicados. Ahí tienen ustedes dos dientes engranando. Las curvas que cumplen estas son curvas planas todas, que se llaman cicloides. Fíjense, reitero, vamos a cambiar, vamos a poner uno rojito acá. Reitero, esta parte del diente, lo que está en rojo, es lo que se llama una curva epicicloide, y la cabeza del diente, y la raíz del diente abajo, la hipocicloide, que sería esta. Son dos curvas distintas, epicicloide e hipocicloide. Bueno, esto se los traigo yo para que ustedes lo vean y puedan, de alguna manera, terminar de interpretar cómo se generan y lo complicado que suelen ser las máquinas para fabricar engranajes, porque hay que tener en cuenta varios movimientos, ¿no? Las curvas cicloidales pueden ser paso así muy rápido. El cicloide, las hipocicloides. Este es el movimiento del punto en coincidencia con el círculo base. Si es una epi, es el movimiento del punto por afuera del círculo base, y esto, la hipo, es por dentro. Y bueno, y ahí tienen corta, normal, larga, qué sé yo, la cantidad de, perdón por esto, la cantidad de
de curvas que se pueden generar, ¿no? Esta es una cicloide natural, ¿ven? Que es el punto que está en contacto con la superficie. Ahí le está generando la cicloide. Fíjense cómo está completamente asociado al movimiento plano del cilindro que está rodando sin resbalar. Entonces un punto ubicado sobre la periferia me genera una cicloide. La curva azul es la cicloide. Fíjense, acá tenemos una cicloide que se llama acortada y está por dentro, por lo tanto, es una hipo. Con el solo hecho de variar ese punto, fíjense la curva que se obtiene acá abajo, ¿no? Completamente distinta. O sea que tienen infinidad de perfiles. Una parte de esta curva es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? No se utiliza toda la curva, como lo vieron en la filmina anterior. Tiene una cicloide. Esperen un minutito. No sé qué le pasa a esta. Ay, no me pasa. Esperen un minutito porque no sé que no la puedo. Tenía las otras curvas. Ahí tiene una cicloide alargada, una hipo, una epi por afuera. ¿Se acuerdan de la ruleta y la base? Bueno, acá la tienen. Esta sería la base y la que está girando ahí la ruleta. Fíjense las curvas, cómo pueden obtener. Acá tienen la ecuación de la base y de la ruleta. Ahí tiene una hipocicloide. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho el centro instantáneo de rotación era el punto de tangencia entre una y otra, entre una base y una ruleta? Y la curva roja, esta, ahí nos está definiendo el movimiento de un cuerpo que rueda sin resbalar respecto del otro. A ver esta, lo tengo que llevar así porque ahí tiene otro tipo de curva, hipocicloide, por dentro, y les dice inclusive, ¿eh? R igual a 4R, o sea que el radio de la circunferencia base es 4S el radio de la ruleta. Y bueno, tienen así infinidades. Ahí tienen otra. Cardioide se llama este por la forma, fíjense, muy parecida al corazón. En este caso, R es igual a R. Les puedo dejar esa para que lo vean. Son todas curvas planas, todas.
Imaginen que la máquina herramienta tiene que hacer alguno de estos movimientos para obtener una partecita de la curva, ¿no? Fíjense esta, miren la forma de obtener la elipse. Es una curva plana. ¿Qué es lo que hay que hacer? En todo caso, jugar con los radios de la circunferencia base y de la ruleta, y a su vez tomar el tamaño del elipse va a depender de la distancia que exista del centro sobre la ruleta. Y esta un poquito más complicada. Es una flor. Con esto yo les quiero demostrar que los perfiles de los dientes pueden ser infinidades. Simplemente se ponen a jugar un poquito con esas y obtienen curvas planas con... De allí que la cantidad de los perfiles de engranaje sean infinitas, ¿no? Bien, un poco accidentado, ¿no? Me les pido disculpas en razón de que he tenido que... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, escucho. Bien. ¿Se agregó alguien? No. Creo Bien. que no. Listo. Si es así, nos estamos viendo entonces ya para realizar el práctico el próximo lunes. Les deseo muy buen fin de, cuidarse y guarda con el sonda, que hace mucho calor. Igual, profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Nos vemos, Igualmente. profe. Estamos bien. Chao. Estén bien. Hasta luego.